entonces hablando ya sobre el control industrial en este curso y vamos a comenzar primero con el control on-off, que es el control más sencillo, el control de prende y apaga, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar la planta que estamos viendo a continuación. Vamos a hablar primero de forma teórica para ver cuáles son las partes que conforman básicamente el control cuando vamos a hacer control industrial. Y evidentemente vamos a comenzar con la planta. Siempre que queremos controlar algo, nos vamos a preguntar qué queremos controlar. A eso básicamente se le llama la planta. Pero específicamente en la planta se necesita saber la variable de la planta que queremos controlar. Por ejemplo, en este caso tenemos un horno o una incubadora. En esta incubadora vamos a poner huevos y vamos a necesitar que esos huevos estén a una cierta temperatura. Entonces, evidentemente, lo que nos importa de esta planta, de este horno, o la variable que nos importa, es la temperatura. Esa va a ser la variable que vamos a tener que controlar. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la variable que queremos controlar de la planta. En este caso, la temperatura. Luego de ello, tenemos que medir esa variable. En este caso, como la variable de la planta que queremos controlar es temperatura, tenemos que medir la temperatura. Y para eso necesitamos un equipo, un dispositivo. A ese dispositivo se le conoce como sensor. ¿Ok? Debemos de instalar un sensor de tal forma que mida la temperatura. Luego, tenemos que también ir a la premisa 3, que es modificar la variable. La variable es la temperatura. Para poder modificar la temperatura necesitamos un actuador. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, está el foco, un foco de 100 watts. Cuando el foco de 100 watts se prenda, pues calentará el horno. Es como una resistencia. Entonces él, digamos, da calor dentro de la cabina de tal forma que la temperatura empieza a subir. Entonces, ¿quién modifica a la variable temperatura? El actuador. En este caso, conformado por el foco. Por último, para cerrar todo el control, necesitamos evidentemente al cerebro que va a realizar el control. En este caso, estamos con un PLC que se le conocerá como controlador. ¿Ok? Entonces, de esa manera se conforman las partes del control industrial, no solo en el control on-off, sino también en otro tipo de control, que son los controles de precisión. Entonces, iniciando en esta parte de control industrial, tenemos que revisar estos 4 puntos. Siempre que queramos hacer control, los 4 puntos. ¿Qué variable queremos controlar? ¿Cómo medimos la variable? ¿Cómo modificamos la variable? Y cómo controlamos la variable. Según eso, identificaremos todas las partes. Ahora sí, vamos a ver cómo va a funcionar. Mira, acá está ya la incubadora instalado con una sonda PT100 para medir la temperatura, sensor, un foco que va a servir de actuador para dar calor al sistema. Todo esto conectado a un PLC. Obviamente, el sensor tiene que entrar al PLC como una entrada, ¿verdad? Porque él está leyendo. El PLC va a leer la temperatura que viene de la PT100. Y obviamente el controlador PLC, una vez que tome su decisión según el control, actuará sobre el foco, sobre el actuador, ¿verdad? Y entonces será como salida. Vamos a verlo aquí en esta gráfica. Supongamos que nosotros necesitamos que el horno esté a una cierta temperatura, representada aquí como la línea verde, que le llamamos set point. Acá establecemos la temperatura a la cual queremos que el horno esté. Entonces, comenzamos el control. ¿Qué debería hacer? Bueno, debería activarse el foco, ¿sí? Se activa el foco de tal forma que la temperatura comience a subir, ¿verdad? En el sistema. Entonces la temperatura empieza a subir y empieza a subir. Va a llegar un momento en el cual la temperatura va a llegar al set point, ¿ok? Va a llegar al set point. Sin embargo, como este subcontrol on-off, se va a pasar un poco, ¿sí? Porque no es de precisión. Entonces se va a pasar un poquito. Obviamente, como ya se pasó, ¿sí? Vamos a llamarle a ese punto un punto de temperatura máxima. En ese momento el foco debe apagarse para que, digamos, la temperatura vuelva a descender, ¿sí? Porque ya el foco está apagado. Cuando esta temperatura haya descendido a un punto mínimo, ¿sí? Entonces el foco volverá a prenderse,
¿sí? Y repetirá básicamente lo mismo, ¿no? Mientras el foco esté activo, subirá, se desactiva, bajará y así sucesivamente. Entonces, la temperatura oscilará dentro de un rango a partir del set point. A ese le vamos a llamar banda muerta. En el control on-off siempre hay una banda, sí, que es básicamente un punto máximo y mínimo que oscila dentro del set point, que le llamamos como banda muerta. Ese es el rango permitido para oscilar de la variable que queremos controlar. Recuerda que si la banda muerta es más pequeña, el control entre comillas sería más fino, pero también al hacer más fino la banda muerta, digamos más pequeña, y hacer más fino el control, el foco se apagará y se prenderá de forma más intermitente, mucho más veloz, ¿no? Entonces, eso también tendrá que ver con tu sistema. Por ejemplo, si tú estás usando o estás conectando este foco a una salida del PLC de tipo relé, recuerda que el tipo relé es mecánico. Entonces, que se active y se desactive, digamos, muy rápido, podría hacer que esto se desgaste, ¿no? Y se pueda malograr la salida digital. Entonces, esas cositas habrá que tenerlas en cuenta. De todas maneras, lo vamos a ir probando en la planta para poder ver cómo funciona. Esto por un lado. Ahora, podríamos también tener dos actuadores que actúen en los dos sentidos del control. Por ejemplo, aquí el foco lo único que hace es darle calor, pero cuando queremos que el sistema se enfríe, lo estamos apagando al foco. Y el que está enfriando es básicamente el ambiente mismo, ¿no? La temperatura ambiente. Pero podríamos acelerar eso, mira. Acá tenemos lo mismo básicamente, solo que hemos añadido un ventilador. Y este ventilador lo que va a hacer es enfriar de manera más rápida el sistema. Entonces vamos a actuar de dos maneras, con dos. Uno para calentar y otro para enfriar. Las gráficas serían de esta manera, ¿no? Lo mismo, solamente que cuando el foco se apague, el ventilador se activa. Cuando el foco se apaga, el ventilador se activa. Esta sería la otra manera cuando necesitamos, digamos, un control que no solamente vaya en una dirección, ¿no? Entonces, de esta manera también actúa el control on-off. Esto es básicamente toda la teoría del control on-off. Como ves, bastante sencillo. Nosotros ya hemos aprendido a leer señales analógicas, digitales, también salidas digitales, analógicas. Por lo tanto, no deberíamos de tener ningún problema con adquirir las señales hacia el PLC. Lo único que vamos a hacer aquí de nuevo va a ser programar el PLC para que se comporte de esta manera. Entonces, ya he explicado todo esto del control on-off, que básicamente solamente es esto. Vamos ahora sí a la práctica en TIA Portal y a revisar nuestra planta que tenemos instalada. Aquí tenemos entonces el horno, que en este caso es esta cabina. Como ves, en la cabina está instalado un foco. Aquí está el foquito. Acá por atrás también se puede ver la sonda PT100 que está incrustada, que va a hacer la medición de la temperatura. Ahora, por este lado podemos ver el transmisor de PT100. La PT100 ya está conectada, como puedes ver, al transmisor, ¿ok? Y también, por cierto, acá está la conexión ya realizada también hacia el PLC, a una entrada analógica. Bueno, ahora al foquito, a este foquito, lo está controlando un relé de estado sólido que está por acá, una SCR. También ya está conectada una salida digital del PLC, ¿no? Esas conexiones según este plano. Muy bien. Entonces ya está sensor y actuador, como puedes darte cuenta. Sensor PT100, actuador el foco. Ya estos de acá, estos dispositivos son solamente el transmisor de la PT100 y para la salida de relé del foco. Obviamente esto ya está conectado a nuestro PLC. El PT100 o el transmisor del PT100 ya está metido una señal analógica de entrada que está por acá. Ok, ya está por acá. Y la SCR, esta de acá, está conectada a una salida digital del PLC, que en este caso está aquí, ¿ya? Por acá, en una salida digital. Bueno, tú puedes conectarla a cualquier salida digital. Listo, entonces ya teniendo todo esto instalado, según el plano que hemos dejado,
vamos a comenzar con la programación y con las pruebas del sistema. Bien, ya hemos cargado el programa al PLC y al HMI. Aquí ya está también nuestra planta, nuestro actuador, nuestro foco. Por acá está nuestro sensor PT100 y ya está realizada todas las instalaciones. Como puedes ver, la temperatura que está midiendo ahorita el sensor es de 22.4 grados centígrados, que llamaríamos temperatura ambiente. Es la línea roja que está por acá también. Y por acá hay una línea verde que todavía no se ve, que sería el set point. Entonces vamos a comenzar a establecer los parámetros. En este caso, primero la banda muerta. Le voy a poner, por ejemplo, a la banda muerta 5 grados centígrados. Recuerda que la banda muerta establece un máximo y un mínimo. Entonces, al poner 5 grados, estamos diciendo que va del set point 2.5 arriba y 2.5 abajo. Y ahora vamos a poner el set point. Vamos a poner, por ejemplo, que llegue a 60 grados centígrados el set point. Entonces acá, como ves, ya la curva verde se ha establecido en 60 grados acá. Y acá está la línea roja, que es la temperatura actual. ¿Ok? Listo. Ya tenemos establecido la banda muerta del set point. Y lo único que tendríamos que hacer es darle enable. Mira, le damos acá. Y se prendió el foco. Se prendió el foco y empieza el calentamiento. Muy bien. Tenemos que esperar, por supuesto, porque esto va a empezar a subir. La temperatura del horno, que está en 23, va a ir subiendo. Para que no empañe la cámara, voy a tapar esto por acá. Aquí hay un LED en el módulo de salidas digitales, que es este, el primero. Ese es el que indica que se activó el foco, ¿ok? Bien, recuerda que como hemos puesto una banda muerta de 5 grados, el foco debería permanecer prendido hasta 62.5 grados, ¿verdad? En ese momento se apaga, porque dijimos que es la mitad y la mitad hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Bueno, ya está llegando a 60, puedes ver que está en 59.9, 60 ya. Ya llegó al set point, pero va a sobrepasarse hasta 62.5. Ahí, atentos, 62, ahí está, se apagó. Se apagó el foco por acá y entonces la temperatura va a empezar a descender en teoría. Ahorita pareciera que está subiendo todavía, pero esto es por inercia, porque el horno todavía está caliente. Vamos a esperar. No tenemos un actuador de bajada, por lo tanto tenemos que esperar a que la temperatura ambiente lo enfríe propiamente. Pero ya está bajando nuevamente. Está en 61. Ahora, para que vuelva a prender el foco tendría que llegar 2.5 menos de 60. Eso sería 57.5 grados centígrados. Ahí está. Llegó a 57.5 y volvió a prender el foco.
y por lo tanto en la curva nuevamente va a empezar a subir. Es muy importante darse cuenta en la curva, ¿no? Mira cómo va oscilando la temperatura sobre el set point, con una diferencia que llamaríamos banda muerta. Ahora, si yo la banda muerta la hago más pequeña, en teoría debería ser más fino el control. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a esperar a una prueba más con esta banda muerta de 5 grados. Ahí está, ya llegado a 60, ya está superando. Es muy importante ver la gráfica. Ya se apagó, como ves, llegó a 62.5, se apagó. Y nuevamente la temperatura tendría que empezar a descender. La gráfica es muy importante porque nos indica cómo está yendo el control. Muy bien, vamos ahora sí a reducir la banda muerta. Vamos a ver, vamos a ponerle por ejemplo 1 grado nada más de banda muerta. Al poner 1 grado, lo que estamos haciendo es decirle que 0.5 arriba y 0.5 abajo de 60 grados, que es el set point. Entonces el control debería ser en teoría más fino. Ahorita, como ves, está activo el foco. Ahí está activo el foco. Está calentando. Va a llegar a 60.5 y ahí se debería apagar. Vamos a ver. Está en 59. $60. 60.5 se apaga. Y bueno, se empieza a enfriar. Tendría que llegar a 59.5 para volver a prenderse. ¿Ok? Vamos a esperar. También podemos ya ir notando en la curva, en la gráfica, cómo se ha ido reduciendo la diferencia entre el set point y la variable temperatura, ¿no? Ahí está. Bien, 59.8, 59.5, se volvió a prender el foco. Ahí está, se prendió otra vez, vuelve a calentar y ahí oscila. Si deseo yo puedo bajarle mucho más, inclusive a 0.1. Si bajo a 0.1 la banda muerta, estoy hablando ya de un límite muy fino. Básicamente sería a 0.05 arriba y 0.05 abajo, ¿no? Vamos a ver cómo actúa. Ahí nomás ya se apagó. Empieza el descenso de la temperatura. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no desciende más rápido? Bueno, eso depende del sistema. Ahí ya está descendiendo otra vez. Y se volvió a prender. Se volvió a prender. Nuevamente vuelve a calentar. Hasta 60.05 sería, ¿verdad? Para que se apague. Ya se apagó. Nuevamente va a empezar a descender. Por la inercia continúa subiendo, pero va a volver a descender. Y nos damos cuenta que hemos hecho más fino el control. Casi ya las oscilaciones son más pequeñas en medio del set point. Entonces la banda muerta controla eso, ¿ya? Recuerda que mientras más pequeña la banda muerta, más veces va a prenderse y apagar el foco. Eso, dependiendo del tipo de salida que tengas del PLC, puede ser perjudicial si fuera de tipo relé. Si es de tipo transistor, no hay ningún problema, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
Para muchos casos industriales, este tipo de control es suficiente para mantener el control de un proceso, ¿ya? No necesitamos un control de precisión todavía. Entonces, ya dependerá de tu aplicación y de la planta para ver en qué casos puedes aplicar un control de este tipo, que es un control on-off. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora a hacer el control on-off, pero con dos actuadores, con un actuador que aumenta y con un actuador que disminuya la temperatura. ¿Ok? Y más adelante ya veremos el control de precisión, el control PID y el control FUSI. Bueno, entonces ahí está el proceso. Como ves, funciona todo muy bien. Replícalo y analízalo tú mismo para que puedas ver que este tipo de control es muy útil en las industrias en muchos procesos. Hasta aquí por esta clase. Muchas gracias.